Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un poco el repaso de la clase de promesas y el repaso de la clase de APIs. Lo voy a hacer todo junto, más que nada porque así no estoy haciendo dos videos separados. Voy a tratar de hacer los videos más cortos porque los que estaba haciendo para los repasos de las clases anteriores me di cuenta que estaban empezando a ser muy largos. Igualmente las clases anteriores fueron largas de por sí porque fueron varios temas de un mismo tirón. Así que bueno, voy a tratar de hacer esos videos un poco más cortos, que no sobrepasen, no sé, los 20 minutos, por ejemplo, o media hora como mucho, como muy exagerado. Más que nada para para los videos de repaso. Para los videos particulares de temas en particular que me vayan pidiendo porque por ahí les interesa, quieren ahondar más en esos temas o lo que sea, voy a hacer los videos más seguramente más cortos todavía, quizás 15 minutos o 10 minutos con teoría y con un poco de, de práctica y nada, ir directamente al grano en esos tipos de videos, ¿no? Van a tener este video y después de este video van a tener uno más que va a ser de CSS Modules, que les voy a comentar qué es eso, que no llegamos a verlos en las clases, pero les voy a comentar bien de qué trata el tema de CSS Modules, que es una forma de hacer styling en React también. Así que bueno, lo que voy a hacer es juntar todo en un mismo video. Voy a empezar explicando un poquito el tema APIs, pero ¿por qué empiezo por APIs primero y no por promesa? Porque cuando nosotros trabajamos con APIs, estamos trabajando con promesas. Acuérdense que cuando uno trabaja con una API externa, esa API externa eh, está alojada en un servidor, que ese servidor está en otro lado que nosotros no sabemos. Y obviamente, cuando nosotros hacemos una solicitud a ese servidor, esa solicitud tiene un tiempo de resolución. Si ustedes mal no recuerdan, vamos a usar nuestra herramienta Paint un poco, que el Paint siempre nos salva. Pero si ustedes mal no recuerdan, nosotros teníamos nuestro servidor en algún lado, teníamos nuestro cliente, que el cliente, acuérdense que somos nosotros como frontend, es decir, una PC, por ejemplo, es decir, un usuario que ingresa a nuestro sitio en una PC, en un dispositivo móvil, en una tablet, no sé, puede ser desde donde sea, pero básicamente el cliente es el front. Acá le vamos a poner igual, acá justamente le vamos a poner servidor y acá le vamos a poner cliente. Si mal no recuerdan, el cliente y el servidor se conectan entre sí. Acuérdense que siempre el que inicia la conversación es el cliente. Siempre el que inicia la conversación es el cliente. Eso pasa porque obviamente el servidor no puede estar todo el tiempo comunicando algo a los clientes. Acuérdense que el servidor no va a estar solamente conectado a nosotros. Nosotros estamos viendo como cliente a a una sola PC, pero imagínense que al servidor se van a conectar más de un cliente al mismo tiempo. Entonces el servidor no puede estar todo el tiempo comunicando a los distintos clientes algo porque sería a nivel de performance muy malo. Entonces el cliente siempre es el que inicia la conversación, siempre es el que inicia la conversación y el servidor es el que responde esa conversación con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos el caso de ejemplo de cuando vas a comprar a una tienda, por ejemplo, y estás pidiendo un producto y le decís y vos llegás a esa tienda y le decís al vendedor, ¿tenés ese producto? Bueno, ahí vos como cliente estás iniciando una conversación y en este caso el vendedor sería el servidor y el servidor, que sería el vendedor, te va a decir si este producto existe o está, o lo tenemos en stock, o te va a decir este producto no existe, ¿no? Es decir, siempre nos va a dar una respuesta. Esa es la idea de trabajar con este modelo, que es el modelo cliente, justamente cliente-servidor, ¿no? Así se llama el modelo que se usa en la mayoría de los casos y en la mayoría de los trabajos se va a trabajar o se va a utilizar siempre este mismo modelo. Entonces, esto que se genera, esta comunicación que se genera, de nuevo, entre el cliente y el servidor,
es una promesa en sí. ¿Por qué? Porque el servidor, de nuevo, es algo que está alojado fuera de nuestro front, fuera de nuestra aplicación de React, está alojado afuera. Entonces nosotros no tenemos como comunicación inmediata, no es una llamada inmediata, por así decirlo. Eso tiene un tiempo de respuesta. Entonces ese tiempo de respuesta genera justamente una llamada asíncrona, que nosotros ya sabemos que es una llamada asíncrona, que acuérdense que hay dos tipos, la llamada síncrona y la llamada asíncrona. La diferencia entre las dos es que la síncrona, cuando se hacía esa llamada, teníamos que esperar a que esa llamada se resuelva, o esa promesa se resuelva, para poder continuar con nuestro código. En cambio, trabajar de forma asíncrona es trabajar como cuando nosotros, por ejemplo, hacemos esa promesa, pero mientras podemos ir haciendo otras tareas, mientras esperamos a que esa promesa se cumpla. De esa forma trabaja JavaScript en general, no solo React, sino que JavaScript en general trabaja de una forma asíncrona. Y no solo JavaScript, hay otros lenguajes que también trabajan así, pero bueno, obviamente en nuestro caso, JavaScript trabaja de esa forma. Todo lo que esté basado en JavaScript va a trabajar siempre de una forma asíncrona, y la verdad que es una evolución muy grande a lo que había antes, ¿no? Que antes se trabajaba de otra forma, una forma más... más por threads y uno, por así decirlo, ir resolviendo en el momento, y eso obviamente no está tan bueno, ¿no? A nivel de performance no es lo más óptimo. Excelente, entonces esperen que voy a cerrar esto, ahí está. Entonces, llevando un poco al plano más de código, vamos a ejemplificar con lo mismo que habíamos creado durante la clase. Teníamos un card, ese card básicamente tenía información. Esa información que tenía ese card, o esa información que íbamos a mostrar en el card, no importa ahora qué es, en la clase ya vimos cómo lo podíamos hacer, pero lo vamos a empezar de cero como para, obviamente, poder hacer el repaso. ¿Cómo íbamos a trabajar justamente las promesas? Utilizando Actions. Esta librería, como les comenté, durante las clases, o durante la clase en realidad, es una librería que justamente está basada en promesas, ¿no? Una librería que está basada en promesas y que nos permite hacer determinadas cosas de comunicación, o sea, es decir, nos permite hacer o comunicarnos con una API, por ejemplo, a través de promesas, ¿no? Lo bueno que tiene Actions es, que está muy aceptada por la comunidad de desarrolladores, ¿no? Fíjense que tiene 40 millones de descargas semanales, lo cual es un montón. Y además que se usa también, obviamente, en todos lados, es hiper utilizada. Además, es una forma mucho más simple de poder trabajar que como se trabaja, por ejemplo, en Fetch. Con Fetch nosotros tenemos que trabajar de otra forma. Que bueno, que para el que no conoce Fetch, es como el Actions por defecto de JavaScript. Y justamente ese Fetch trabaja de una forma un poquito más, no compleja, pero más líneas de código, ¿no? O sea, hacemos lo mismo en Actions con menos líneas de código que con Fetch, por ejemplo. Con Fetch hay que hacer un poquito más de código y un poquito más de líneas, entonces por eso se trabaja mucho con Actions. Aparte tiene otras ventajas, que podemos crear, por ejemplo, como templates de llamadas. Es bastante potente la librería, así que se puede utilizar y se pueden hacer cosas bastante más complejas. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces. Nos vamos a ir al card. Importamos Actions, acuérdense que primero hay que instalarlo, npm i o install, como le quieran poner, npm i Actions, y ya con eso es suficiente. Eso lo tengo instalado, así que no me va a instalar nada. Lo que vamos a hacer también, antes de empezar, vamos a buscar alguna API pública para probar. La más utilizada es la que usamos durante el test. A ver, la que usamos durante las clases, vamos a usar esa seguramente, pero hay un montón que ustedes pueden usar como para probar. Hay también librerías por ejemplo, APIs públicas o APIs libres, o como le quieran decir. Por ejemplo, la de Pokémon, PokeAPI.
Es una de las más conocidas, porque API es una que se utiliza muchísimo, muchos creadores de contenido la usan muchísimo para hacer pruebas, se puede usar. Yo no voy a usar esta porque a nivel de objeto que te resuelve es bastante complejo, entonces no quiero usar esta por ahora. Pero nada, la pueden usar si quieren, no hay ningún tipo de problema. Aparte nos alejamos mucho de lo que trata el e-commerce que ustedes tienen que hacer como proyecto final. Lo que yo voy a usar es Dummy.json, que Dummy.json también es una de las más conocidas. Tiene obviamente, como dice la palabra, todos JSON que son fakes, ¿no? O sea, es data fake, es data que básicamente no existe, ¿no? No está asociada a nada ni tampoco existe. Si ustedes van a Dummy.json, le dan a read docs. Acá van a ver que tienen un montón de endpoints. Acuérdense que los endpoints era donde nosotros íbamos a buscar esa data. Ustedes tienen un montón de endpoints. Esos endpoints o servicios que pueden consumir se los explica y además les da un output de ejemplo de lo que les resuelve cuando ustedes hacen una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense acá en fetch, que en este fetch, para poder leer la data que trae acá, tienen que hacer estas dos líneas y esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque fetch no te responde, o la respuesta que trae fetch por defecto no es en JSON. Entonces ustedes lo tienen que parsear o convertir en realidad JSON, y por eso justamente se hace esta línea de más, que esto en Axios no se hace directamente, él lo hace por nosotros. Vamos a probarlo entonces. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Justamente vamos a hacer esa llamada. Bien, ¿cómo es la llamada? Fíjense, yo solamente me voy a traer la URL. Esta es la URL, se le dice URL, endpoint también se le dice, servicio, como le quieran decir. Generalmente la palabra más utilizada para especificar estas cosas es endpoint, así que vamos a decirle como tal, vamos a hacer la llamada a este endpoint y vamos a utilizar Axios. Vamos a hacer Axios. Acuérdense que si es una llamada de tipo GET, esta llamada es de tipo GET. Acuérdense que al ser una llamada GET quiere decir que vamos a traer información. GET significa eso, justamente traer información. Y nada más, no podemos modificar, no podemos hacer nada, solamente vamos a traer información. Justamente podemos decirle Axios y entre comillas al endpoint donde vamos a hacer la llamada, o si no Axios.get para ser más específicos, que también es lo mismo, ¿no? Bien, con esto ya tendríamos nuestra llamada realizada. Vamos a hacer un const response igual a esto, a ver qué pasa. Response. Déjenme que lo que voy a hacer es activarlo. npm-start. Vamos a lanzar el proyecto. Guardar esto. Y vamos a esperar que abra. Bien, perfecto. Ahí va. Bien. Si nosotros vemos el resultado de esta llamada, ya lo vamos a ver. Un segundo. Fíjense lo que devuelve el estado de la llamada en sí. O sea, si nosotros hacemos esto, es decir, asignamos esta llamada a una variable, una constante, lo que sea, le hacemos un console log a esa constante, fíjense que nos dice promise pending. Si ustedes se acuerdan, y si no lo voy a repetir ahora, la llamada tenía varios estados. Uno de esos estados, o el primero, era pending. Otro estado era resuelta positivamente. Lo vamos a mover un poquito por acá. Ahí. Y otro estado más era también no solo resuelta, sino también, perdón, no solo resuelta positivamente, sino también resuelta, pero negativamente. Bien, ¿de qué trataba cada uno? Si mal no recuerdan, el pending o la llamada pending era el primer estado en la que caía una promesa. ¿Qué significa? Que cuando nosotros lanzamos una promesa, esa promesa aún va a estar
en pendiente hasta que se cumpla. Nosotros habíamos puesto el caso de ejemplo de el amigo que te iba a comprar un libro. Vos le decís a tu amigo, che amigo, comprame un libro, te doy el dinero, llévate el dinero y comprame el libro y tráemelo cuando lo compres. Y tu amigo te dice, sí, te prometo que ese libro te lo voy a comprar. Te lo compro, no te preocupes. Bien, perfecto. Cuando se genera esa promesa pasa a un estado de pending, es decir, pendiente. ¿Por qué pendiente? Justamente porque está pendiente hasta que se resuelva, ¿no? Ahora, una vez que ese pending pasa, o ese primer estado pasa, tenemos dos estados posibles. Uno de los estados se resuelta positivamente, es decir, que tu amigo te compró el libro y ya lo tenés en tus manos y todo excelente. Y la otra es resuelta negativamente o reject, como se le suele decir, también se le suele decir reject, de esta forma. Y ese reject, esto le voy a poner también como se le suele decir que es resolve. Bueno, va a quedar feo acá, pero no importa. Resolve, ahí está. Bueno. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, resolve. Se le suele decir de esa forma. Y justamente cuando pasaba, o sea, era una promesa de tipo reject, justamente es cuando esa promesa no se cumplió. En cualquier caso, la promesa siempre va a tener un resultado. Por positivo o por negativo, siempre va a tener un resultado. Pero, obviamente, la reject es cuando en ese caso de ejemplo tu amigo no te compró nada, se llevó la plata y etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, cuando esa promesa no se cumplió de ninguna forma. Bien, volvamos. El primer caso es pendiente. ¿Y por qué acá les responde pendiente? Justamente porque cuando nosotros hacemos la llamada, lo que estamos haciendo acá es almacenar la llamada o la promesa en sí. Entonces va a almacenar únicamente el primer ciclo de esa promesa, ¿no? ¿Qué significa el primer ciclo? Es decir, que va a almacenar únicamente el pending. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos trabajando de una forma asíncrona y nosotros no podemos al mismo momento que hacemos la llamada, es decir, acá, nosotros no podemos acceder a ese dato. Por eso justamente, o a la respuesta en realidad de esa promesa. Por eso justamente nos responden pending. ¿Cómo hacíamos nosotros para poder manipular esto que está acá? Lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Vamos a borrar esto era más a modo de ejemplo. Acuérdense que nosotros teníamos .den y por otro lado también teníamos .catch. En el primer caso, el .den es cuando la llamada se resuelve, es decir, la llamada se resuelve de forma positiva, ¿no? Positiva me refiero a cuando la llamada no tuvo ningún error ni del lado del servidor ni nada por el estilo, o sea, no resolvió un error desde el servidor. Esa llamada obviamente se resuelve de una forma positiva. ¿Cómo hacemos acá para acceder a esos datos? Muy fácil. Le ponemos una palabra clave. Generalmente se usa la palabra clave de response en inglés. Y hacemos un console log para ver esa respuesta. Ahora después pasamos al catch. Si nosotros nos vamos ahora nos vamos acá a nuestra aplicación. Si se fijan, acá en el response nos está resolviendo un montón de data. Configuración de data, de header, request, etcétera, etcétera. Acuérdense que dentro de una llamada lo que suele venir o donde suele venir los datos es en el objeto data, en este que está acá adentro. Entonces nosotros para poder acceder a ese objeto, muy simple lo vamos a hacer y es justamente res.data. Como esto es un objeto de tipo JSON, podemos acceder como si fuese obviamente un objeto común y corriente. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a recargar acá y fíjense que acá nos devuelve los productos, nos devuelve el total de productos que existen en la API. Esto es algo que suelen devolver las APIs que se suelen utilizar. Y estos productos están todos almacenados en un array. Siempre o general, no sé si siempre, pero generalmente cuando ustedes les devuelvan productos, algo por el estilo, les van a devolver array. ¿Por qué array? Porque es la forma más simple después para nosotros como desarrolladores en el front de poder trabajar con esos datos. Porque nosotros tenemos un montón de funciones, como ustedes conocerán, por ejemplo .map, que la vamos a utilizar ahora. Esa función .map tiene la posibilidad de poder acceder o en realidad de poder manipular un array. Por eso generalmente les va a devolver
la API información dentro de un array. Bien, vamos a acceder a esa información. res.data.products. Bien, ahora sí nosotros vemos justamente lo que vamos a tener acá es el array completo con ese .products, es el array completo con los 30 productos o los 30 distintos productos, ¿no? Excelente. Ahora, como último paso, lo que vamos a asignar acá es un .catch. El catch generalmente, en realidad no generalmente, sino que siempre se utiliza para cuando son errores. Justamente catch lo que nos permite hacer catch es atrapar el error que nosotros podamos llegar a encontrar en esa llamada, ¿no? Por ejemplo, si hubo un error en el servidor, si hubo un 404 o algo por el estilo, todos los que no sean de tipo 200, acuérdense que los códigos de error HTTP, que eso es algo que si ustedes los quieren investigar por su cuenta lo pueden hacer, pero hay muchos códigos de error y de 200 a 300 son errores o en realidad códigos que nos dicen que todo fue de forma correcta, ¿no? Que se resolvió de forma correcta. Si no es ese, es 400 o es 500 o más, a veces pueden haber otros, quiere decir que algún error hubo. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, error, se pone esa palabra clave y acá le vamos a hacer solamente un console log de ese error. Con eso es suficiente por ahora. Más adelante vamos a aprender a manipular esto y a mostrar algo como tal en vez de mostrar ese error, ¿no? O en vez de hacer un console log. Bien, vamos a manipular ahora el objeto en sí, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En React se hace de la siguiente forma. Para poder manipular un objeto, para poder guardarla de un objeto, justamente lo que se genera es un estado. ¿Por qué un estado? Porque es la forma más segura de poder almacenar datos de una API. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es justamente crear un estado. Vamos a ponerle products data, set product data, use state. Acuérdense que lo tienen que traer de la librería de React. Y acá lo que vamos a hacer como estado principal o estado por defecto es un array vacío, justamente porque lo que vamos a almacenar acá adentro va a ser un array de objetos. Bien, y ahora, ¿cómo accedemos o cómo utilizamos este estado? ¿Cómo almacenamos esa data? Justamente acá adentro, en vez de hacer el console log, vamos a hacer el set product data y se va a almacenar todo ese array de productos, se va a almacenar dentro del estado que va a ser product data. Perfecto. Otra cosa que ustedes tienen que hacer para asegurarse de que siempre la llamada se ejecute cuando el componente ya esté renderizado es utilizar un use effect. Si ustedes mal no se acuerdan, seguramente el use effect lo que nos permite es controlar el ciclo de vida del componente. Entonces, como nosotros tenemos que asegurarnos de que el componente esté renderizado, es decir, ya esté activo dentro de la pantalla para poder mostrar esa data, vamos a asegurarnos eso justamente utilizando un use effect. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Use effect, acuérdense que recibe dos parámetros. El primero es una función y el segundo es un array de librerías, de dependencias, perdón. Y dentro de este use effect vamos a hacer lo mismo, ese action con ese set product data, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué lo hacemos con un array de dependencias vacío? Justamente porque se va a ejecutar una sola vez. ¿Una sola vez en todo el ciclo? No, una sola vez, sino que cada vez que el componente se renderice, ¿no? Cada vez que el componente pase por un proceso de renderizado, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza la página, cuando te vas a otra página y vuelves a esta página, etcétera, etcétera. No una vez en todo el ciclo de vida de la aplicación, sino que una vez cada vez que el componente se renderice. Bien, esta es la forma correcta de poder trabajar con APIs. De esta forma, hacemos la llamada dentro de un use effect. Si la API solamente se va a ejecutar o esta llamada se va a ejecutar una sola vez, utilizamos un array de dependencias vacías dentro de use effect. Es más, generalmente van a trabajar de esta forma. Y almacenamos esa data en un estado justamente para poder acceder dentro de nuestro componente. Bien. Esto que está acá lo voy a eliminar. Esto quedó en el anterior. Ahí está. Así empezamos de cero. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito acá
Acá adentro lo que voy a hacer es abrir llaves. Esto siempre va entre llaves. Y voy a hacer un console log de red.data.product. Bien. Lo que quiero ver es qué campos tiene cada uno de estos productos. Tiene un brand, una categoría, una descripción. Bueno, ahí tuve que pausar un minuto porque si habrán escuchado, mi perra se puso a full. Se puso a ladrar. Es un poco odiosa mi perra. Así que bueno, continuemos donde dejamos. Pausé menos de un minuto creo igualmente, así que no se perdió demasiado. Bien, voy a continuar desde donde dejé. Básicamente lo que yo quiero ver es justamente qué campos tiene dentro ese objeto, ¿no? ¿Para qué? Para poder mostrar, o en realidad para poder saber qué es lo que voy a mostrar en el card, ¿no? Obviamente. Bien, acá vemos que tiene un brand, tiene categorías, tiene una descripción, tiene un ID, muy importante el ID, ya sabemos por qué, ahora si no lo sabemos no importa, no lo vamos a ver. Y también tiene otras cosas, price, rating, stock, thumbnail, etcétera, etcétera. Vamos a poner un par de cosas nada más. Antes de continuar, lo que yo quiero que hagamos es ir a Bootstrap, dentro de Bootstrap React. Y dentro de Bootstrap React, nosotros, si se acuerdan que utilizamos esto en un video en realidad anterior, lo utilizamos para poder manejar el tema de ¿no? O sea, para poder hacer un navbar. Yo lo que quiero usar acá es justamente un card. Quiero agarrar cualquier card, vamos a agarrar seguramente este, que es el más básico, para poder hacer un poco otra cosa más linda, ¿no? No solamente un card feo que no muestre demasiado, ¿no? Vamos a utilizar este que está acá. Vamos a importar esto que está acá. Nos vamos a ir al proyecto. Al proyecto, perfecto. Vamos a utilizar ese card. Fíjense que acá nos está molestando eso porque tenemos la importación del card acá, por eso nos está molestando. Vamos a cambiar este nombre a, en vez de card component. Así. Y acá le vamos a poner también la exportación card component. Acá es indistinto, pero sí lo van a tener que cambiar acá adentro también. En vez de card va a tener que ser card component. Y acá también card component. Perfecto. Bien, una vez hecho eso, vamos a lo que voy a hacer, muy simple y rápido. Me voy a traer los amigos de React, este card que está acá. Bueno, y lo vamos a utilizar acá adentro. Vamos a devolver justamente ese componente. Vamos a ver cómo se ve. A ver cómo se ve. Acá. Acá. Bootstrap. Ok, está. Porque en este branch no tengo instalado React Bootstrap. Voy a hacerlo muy rápido, de esta forma. Lo voy a extraer rápido. Así no perdemos tanto tiempo. Ahí está. Supongo que está, ¿no? Sí, bien, perfecto. Y mientras se instala, voy a ir haciendo esto que está acá, que me lo pide. Que hay que hacerlo. Esto que está acá hay que hacerlo. Porque es necesario que tenga los estilos también de Bootstrap. Es un tema de cómo funciona Bootstrap en sí, ¿no? No cómo funciona React, sino de cómo funciona Bootstrap. Esa importación de CSS, a mí me gusta hacerlo dentro del app JSX. ¿Para qué? Para no hacerlo dentro del index, porque el index solamente tiene que tener la importación del app, no más que eso. Bien, hecho esto, lo voy a guardar. Vamos a abrir acá el proyecto. Lo voy a cerrar ya que estoy. Ahí está, perfecto. Vamos a abrir el proyecto acá. Card Resolve, React Bootstrap Card, ok. Vamos a ver si se terminó de instalar. Yo creo que sí, igualmente. Terminó de instalar. Up to date. No, Action, sí. Sí, lo agregó. Ahora, el problema, ¿cuál sería? Vamos a ver. Estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo, pero vamos a hacer que estamos en vivo. React Card, React Bootstrap Card. Igualmente, esto, si no me equivoco, podemos hacerlo así más fácil. Así. Así. Y acá podemos poner button y card. Y vamos a sacar esta importación que está acá. A ver si sigue dando fallas. Bien, excelente, ahí está. Ahí está el card. Lo único que voy a hacer acá es darle un poco de padding. Esto lo podemos hacer en el CSS. Podemos poner body, o dentro del body acá margin le podemos poner 40, a ver. No sé si eso lo estamos usando siquiera. A ver, ¿no? 40 px, perdón. Bueno.
Hoy no estamos, me parece. Hoy no me están queriendo hacer caso, me parece. Width, acá le vamos a poner margin 40. Ahí está, perfecto. Más que nada para que se muestre así en el medio, ¿no? Que no se muestre tan feo. Bien. Bueno, no en el medio, ¿no? Sino que se muestre un poco con margin, más que nada. Bien, vamos a continuar. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer justamente es adaptar este card a lo que tenemos acá adentro, ¿no? Es decir, a lo que nos trae el objeto. Fíjense, brand, category, bla, 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 etc. Entonces, vamos a hacer eso justamente. Vamos a adaptar eso. Primero, antes de adaptarlo, obviamente nosotros no podemos acceder como tal a este products data. O sea, no podemos hacer, por ejemplo acá, products data punto, ¿cuál era? Bueno, ahí fíjense que yo no estaba avisando, pero punto brand. No podemos hacer eso para nada, nos va a fallar. ¿Por qué nos va a fallar? En realidad no es que va a fallar, sino que no nos va a mostrar nada. ¿Y por qué pasa eso? Justamente porque esto, al ser un array, no es un único objeto. Acá, por ejemplo, si queremos solamente acceder a uno solo por algún motivo, ponemos el index y ahí sí nos va a aparecer ese primer objeto dentro del array, ¿no? Que en este caso es Apple. Pero como nosotros en realidad queremos poner todos los... O sea, hacer un card por cada producto, por los 30 productos, justamente lo que yo necesito hacer es acceder, o en realidad utilizar alguna funcionalidad para poder acceder a todos los productos y poder generar un card por cada producto, ¿no? Vamos a poner acá title por ahora y vamos a hacer eso. ¿Cómo hacíamos eso? Fíjense esto. Nosotros tenemos la posibilidad, como ustedes saben, de hacer código JavaScript acá adentro. Ahora, nosotros sabemos que para poder manipular un array existe la funcionalidad .map. ¿De qué trataba esta funcionalidad? Básicamente es una función dentro de JavaScript que lo que nos permite o lo que hace es realizar o generar otro array en base a un array que ya nosotros estemos manipulando, ¿no? Que en este caso va a ser el array de products data, que es este que está acá. ¿Y qué nos permitiría hacer eso? Y por ejemplo acceder a cada uno de los ítems dentro del array sin necesidad de estar haciendo un card por cada ítem, ¿no? Es decir, un card con primero la posición 0 del array, la posición 1 del array y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacerlo así ven de qué trata. Products data punto, y acá lo que le vamos a poner es justamente .map. ¿Por qué .map? Acá me equivoqué, discúlpeme, en este return, acá es así. Ahora sí. Punto, si nosotros hacemos punto, fíjense, le ponemos punto, fíjense que ya el JavaScript ya sabe, bueno, en realidad no JavaScript, sino Visual Studio Code ya sabe que esto es un array. Y ese array justamente tiene todas estas funciones disponibles, ¿no? Que son todas las funciones que se suelen utilizar para los arrays, ¿no? Push, map, for each, length, join, etcétera, etcétera. Vamos a usar el .map. El .map dentro tiene que resolver o tiene que, justamente como dice, fíjense acá, tiene que resolver dos cosas o dos callbacks. Tiene para resolver en realidad más callbacks, ¿no? Pero el más importante de los callbacks es asignarle a la primera propiedad o al primer atributo dentro del map una variable que nosotros vamos a utilizar para poder recorrer dentro del array. Vamos a ponerle product. ¿Por qué product? Perdón, ¿por qué product así en singular? Justamente porque es el singular de productos, ¿no? Como vamos a acceder uno por uno, es más lindo y queda mejor visualmente utilizar product. Y ahora lo único que tenemos que hacer es una función flecha, y dentro de la función flecha nosotros tenemos que abrir y cerrar llaves. Dentro de este abrir y cerrar llaves ponemos un return, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro vamos a poner justamente el card que nosotros queremos retornar. ¿Por qué es de esta forma? Porque acá nosotros estamos trabajando con código JavaScript. Entonces nosotros tenemos que retornar, o tenemos que decirle que vamos a retornar un HTML, y en este caso el HTML va a ser esto. Esto generalmente o en el 90% de los casos lo van a ver que se resuelve de esta forma. Bien, sabiendo eso, ya una vez que tenemos todo esto armado, ya nosotros podemos recorrer el array.
Es más, si nos vamos acá, fíjense que ya tenemos los 30. No los voy a contar uno por uno, pero ya fíjense que tenemos los 30 card creados. Obviamente todavía no estamos mostrando nada porque no estamos accediendo a ningún valor dentro de ese array o dentro de la realidad de los objetos del array. Y entonces lo que vamos a hacer próximamente o ahora mismo en este momento es hacer eso. ¿Cómo accedemos a cada uno? Por ejemplo, para poner el título. El título lo que le vamos a poner, que ya vimos este que está acá. Fíjense, acá title, acá está. Vamos a acceder justamente al product.title. ¿Por qué product? Porque es el que nosotros vamos a utilizar para iterar por cada uno. Vamos a hacer eso. Acuérdense, esto es código JavaScript, tiene que ir dentro de llave. Entonces tiene que ser product.title. Vamos a ver cuál es el resultado. Y fíjense que es iPhone 9, iPhone X, Samsung Universe 9. Fíjense que acá está iPhone X, Samsung, PP, no sé qué será eso. MacBook Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, está buenísimo. Esto es una descripción, entonces justamente vamos a acceder a la descripción. De nuevo, código JavaScript dentro de llave, product.description. Y acá este botón le vamos a poner por ahora nomás hacer algo. Más adelante vamos a aprender a hacer un poco más de cosas con un botón de este estilo, ¿no? Bien, ahora si nos vamos a los arrays, nos vamos a la página y vemos los productos, fíjense que ya tienen iPhone 9, que iPhone 9 es título, y tenemos ya una descripción que viene dentro de este description que está acá. Voy a repetir. ¿Cómo podemos utilizar o cómo usamos map para poder recorrer un array de esta forma? Primero le decimos qué array vamos a utilizar o cuál vamos a utilizar para esto. Y por otro lado tenemos que decirle qué es lo que vamos a hacer, en este caso un punto map. Adentro tiene, lo más importante que ustedes tienen que saber es que tiene un valor o se le asigna en realidad un callback, que ese callback es product. Ese product se va a utilizar para poder recorrer uno por uno y acceder uno por uno a las propiedades dentro de un objeto en este caso, ¿no? Podría ser otra cosa, sí, obvio, pero en este caso es dentro de un objeto. Vamos a acceder una por una, es decir, cada objeto uno por uno lo va a recorrer y va a acceder a esas propiedades y va a retornar un card según la cantidad de objetos que haya dentro de este products data. De nuevo, un card según la cantidad de objetos que haya dentro de este products data. ¿Qué significa eso? Que el length de product data va a ser la cantidad de cards que vamos a ver en la pantalla, ¿no? Que en este caso son 30. ¿Cómo sabemos que son 30? Justamente porque el array, si nos vamos de nuevo acá, fíjense que el array dice que es de un length de 30, no de un tamaño 30. Bien, una cosita que nos falta es justamente acceder a una imagen. Fíjense que dentro de la API esta nos resuelve una imagen. Vamos a ver si esta imagen funciona. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar acá. Yo supongo que debe funcionar. Ah, buenísimo, funciona. Entonces podemos acceder a esa imagen. Pero fíjense algo interesante, que estas imágenes o este objeto en realidad es un array. ¿Podemos hacer un punto map? Sí, pero en este caso no tiene sentido. Lo que podemos hacer directamente es, para mostrar una imagen, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos al car image acá, al source, y le decimos que quiero que sea el products.image, creo que era images, ¿no? Con ese, sí, images. Y acá le vamos a decir que quiero usar el 0, es decir, la primera imagen que aparece dentro de esta key value, ¿no? Y esta key value justamente es este value. Este image es un array y solamente quiero la imagen 0. Y ahí, si nosotros vemos, fíjense que ya podemos acceder a esas imágenes y ya tenemos un card totalmente funcional, lindo y demás y demás y demás. Y lo hicimos en un ratito, solo utilizando Bootstrap y utilizando Map y todas estas funcionalidades que por suerte nos trae JavaScript, ¿no? Justamente JavaScript es la magia dentro de todo esto. Bien. Ya con eso tenemos cubierto lo que es Map, promesas, y también tenemos cubierto lo que es API. Ya con esto es suficiente por ahora. Más adelante vamos a aprender a utilizar, por ejemplo, Firebase, que va a ser lo que nosotros vamos a utilizar. Más adelante vamos a utilizar Firebase y justamente Firebase funciona de otra forma, no funciona con llamadas. Pero si ustedes quieren, por ejemplo,
necesitan para saberlo por ustedes hacer llamadas de otro estilo como post o como put delete, si ustedes mal no recuerdan, hay distintos tipos de o métodos. Podemos hacer un video exclusivamente de eso. También nosotros estamos obviando por ahora la parte de URL params, query params, todo esto. ¿Por qué? Porque también lo vamos a ver más adelante y mi idea no es confundirlos ahora con todo esto, ¿no? Ya con get es suficiente para que ustedes sepan de cómo se manipula o cómo se trabaja con una API. En las clases que siguen, por ejemplo la clase de routing, ahí vamos a ver todo lo referido a ruteo, y además vamos a poder trabajar también con query params y cosas un poquito ya más complejas, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante y mi idea es no agobiarlos por ahora, ¿no? Así que bueno, chicos, con eso es suficiente. Yo les voy a subir todo esto que hicimos a un branch aparte. Siempre de repaso clase tal, lo vamos a hacer todo ahí junto. Y bueno, eso, ya trabajamos con promesas, ya trabajamos con .map, así que ya con esto que tienen acá pueden hacer una app tranquilamente, obviamente con gets, pero pueden hacer una app sin ningún tipo de problema. ¿Hay más métodos? Sí, obviamente, hay más métodos que estos. Ahí está de nuevo el post, por ejemplo, que eso lo mencionamos en la clase, pero el post es un método que es un poco más avanzado y necesitamos un poquito más de conocimientos para poder trabajar con post. Esto generalmente, el tema de post se usa cuando queremos crear un producto nuevo. Por ejemplo, un producto, no puede ser otra cosa, obvio, pero en este caso estamos hablando de productos, y el post se utiliza para eso, ¿no? Pero por ahora no lo voy a mencionar porque no es mi idea agobiarlos con tantos temas y tampoco desviarme tanto de las clases de cómo las venimos haciendo, ¿no? Así que bueno, chicos, les voy a preparar otro video que va a ser otra cosa distinta, pero más que nada eso es información para que ustedes tengan, que uno de sus compañeros me lo pidió y es algo que no lo mencioné en las clases, no tuvimos el tiempo, pero nada, también es obviamente por fuera de lo que es Coder, ¿no? Es un video ya distinto. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima.